Va. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es escribir una, un código para que nos permita decidir si un número es primo o no. No sé si alguno de ustedes me puede recordar qué es lo que vieron con José la vez pasada. Vieron un poquito, recuerdo acerca de primos, pero no recuerdo bien qué fue lo que vieron. ¿Se acuerda alguno de ustedes de lo que vieron de primos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces ahorita vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, para empezar, ¿qué es un número primo? Bueno, un número primo este, se define como aquel número que solo tiene dos divisores. ¿Y qué es un divisor? Entonces, un divisor es un número que puede dividir a otro de manera exacta. Por ejemplo, si tenemos el número 10, sus divisores serían el 1, el 2, el 5 y el 10 mismo. Entonces vamos a escribir aquí un poquito de eso. A ver. Entonces, ¿qué era un divisor? Dijimos. Divisores es divisor. Es un número que puede dividir a otro de forma exacta. Por ejemplo, a ver, bueno, entonces estamos viendo lo que son los divisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los divisores de 10 son 1, 2, 5 y el 10. ¿Por qué? Porque si dividimos de manera exacta, si dividimos 10 entre 1, bueno, aquí lo importante es que si dividimos 10 entre 1, toca de a 10. A ver, vamos a ver cuánto es el resultado y cuál es el residuo. Entonces aquí vamos a poner el operación y luego resultado y residuo. Entonces 10 entre 1, ¿cuánto es el resultado? Toca de a 10, ¿no? 10 entre 1 es 10 y el residuo es 0. Ajá. Ahora 10 entre 2, el resultado es 5 porque 10 entre 2 es 5 y el residuo es de nuevo 0. Y ahora tenemos 10 entre 5 y el resultado es 2 y el residuo es 0 de nuevo. Y finalmente 10 entre 10, tenemos que el resultado es 1 y el residuo es 0. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí intentáramos, no sé, dividir algo así como 10 entre 3? Aquí el resultado, ¿cuánto es 10 entre 3? Toca de 3, ¿no? ¿Y cuánto sobra? Sobra 1. Porque para repartir 3 entre 10 entre 3, perdón, podemos repartir de 3 a cada quien y nos sobra 1. Entonces, como aquí la división no es exacta, ¿qué quiere decir que no es exacta? Que el residuo no es 0, entonces este no es un divisor. ¿Ya vieron? Entonces, esta es la diferencia. Entonces, estos son los divisores. ¿Ok? Ahora bien, un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 1 y el mismo.
quiere decir que sea el mismo el divisor, o sea que es el mismo valor. Por ejemplo, un número primo es el 17. ¿Cuáles son sus divisores? Son el 1 y el 17. No hay ningún otro número que vaya desde el 1 al 17 que lo divida y que el resultado sea un entero. Por ejemplo, ¿cuánto sería 17 entre 2? 17 entre 2, pues toca a 8 y sobra 1. Entonces no es exacto. Aquí vamos a ver la calculadora. 17 entre 2, 8.5. Entonces no es exacto. 17 entre 3, tampoco. 17 entre 4, tampoco. 17 entre 5, no. 17 entre 6, no. 17 entre 7, tampoco. 17 entre 8, no. 17 entre 9, no. 17 entre 10, tampoco. 17 entre 11, tampoco es exacto. Entonces, no hay ningún número que lo divida de forma exacta. Nada más el 1 y nada más el 17. Entonces, son los únicos dos números que lo dividen de forma exacta. Entonces, ese es un número primo. ¿Queda claro o hay alguna duda hasta ahorita? Ok, ¿todos bien hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a hacer un programa que nos permita saber si un número es primo, entonces, ¿no? Entonces, bueno, voy a mover esto para que lo vean. Aquí, programa. Ya saben lo de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos ahora para saber si un número es primo o no? Pues lo que podemos hacer es contar la cantidad de divisores que tiene. ¿Y cómo podemos saber la cantidad de divisores que tiene? Pues para eso vamos a hacer un programa ¿qué fue lo que hicimos aquí con el 17? ¿Se dieron cuenta? Lo primero que hice fue decir, 17 lo divide el 1, no. Entonces, 17 lo divide el 2, no. 17 lo divide el 3, y así, etcétera, 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 con todos los números desde el 1 hasta el 17. Y eso lo que me dio es la cantidad de divisores. Entonces vamos a hacer un programa que cuente cuántos divisores tiene un número. Si la cantidad de divisores es 2, eso significa que ese número es primo. Y lo que vamos a imprimir es que es primo, ¿ok? Entonces, vamos a leer el número. A ver, aquí voy a declarar una variable. Int número igual a 0. Y luego voy a leer mi valor. Leer el valor del número. Y entonces lo guardo en la variable número. Y ahora lo que voy a hacer es, como les digo, voy a tener que dividir con todos los números desde el 1 hasta el mismo. Entonces para eso necesito hacer un ciclo for. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde va a empezar mi rango? ¿Cuáles son los números que quiero probar? Quiero probar desde el 1 hasta el mismo. Entonces voy a empezar en 1. ¿Y dónde voy a detenerme? Hasta que i sea menor o igual que el número mismo. Y luego i tiene que aumentar en cada paso. Entonces este es un ciclo
desde 1 hasta el valor del número que nos sirve para probar si para descubrir, bueno, para contar cuántos divisores tiene el número, ¿ok? Entonces necesito una variable que me permita acumular mi resultado, que me permita contar. Para eso voy a declarar aquí mi variable, le voy a llamar divisores. Es igual a 0, porque hasta ahorita no llevo ninguno. Entonces lo que voy a hacer es contar mis divisores. ¿Cómo puedo saber si un número es divisor o no? Si recuerdan, aquí en este caso lo que vimos es que los divisores tienen comparten una característica. Esa característica es que el residuo, siempre es 0. Entonces, para aquellos números, por ejemplo aquí el 1, su residuo fue 0. Cuando probé con el 2, su residuo fue 0. Si recuerdan, cuando probé con el 3, el residuo era 1. Entonces ese no era un divisor. Entonces la condición va a ser que si su residuo es 0, entonces cuenta como un divisor. Ahora, ¿cómo puedo saber si su residuo es 0? Si recuerdan, tenemos un operador que nos permite saber cuál es el residuo de una operación, de una división. Y ese operador es el módulo. Entonces lo que voy a hacer es preguntar si el número módulo i es igual a 0. ¿Qué significa esto? Ok, entonces si el residuo de la división del número módulo i es igual a 0, entonces eso significa que i va a ser un divisor de número. ¿Qué valores va a tener i? En este caso, a ver quién me ayuda. N módulo i igual a 0 if es par, módulo es par. Bueno, aquí no estamos comprobando si es par, porque no le estamos haciendo módulo 2. Si recuerdan, cuando usábamos módulo 2, eso nos servía para saber si era par o impar. Pero ahorita le estamos haciendo módulo i. Entonces módulo i va a cambiar su valor. Su valor va a ir desde dónde hasta dónde. Va a empezar en 1 y va a terminar en número. Si número vale 10, por ejemplo, entonces i va a tener los valores desde 1 hasta 10. Entonces lo que queremos saber es cuántos de esos valores de i el residuo es 0. Y si es 0, entonces tenemos que aumentar nuestro contador. Entonces los divisores aumentan. Y así es como ya tenemos la cantidad de divisores ahí. Ahora, al final del ciclo, lo que podemos hacer es imprimir cuántos divisores tiene. Entonces, vamos a imprimir la cantidad de divisores. Y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a compilar esto. Entonces le voy a poner yo el número 10 que ya vimos. Entonces el 10 dice que tiene 4 divisores. Y si vemos aquí nuestra tableta que hicimos hace rato, efectivamente el 10 tiene 4 divisores, que es el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces son 4 divisores. ¿Qué pasaría si le ponemos el número 17? Dice que el 17 tiene 2 divisores, y eso ya lo comprobamos hace rato. Si recuerdan, entonces hace ratito ya comprobamos cuántos divisores tenía 17 y vimos que era 2. Entonces ya sabemos que 17 es primo, ¿no? Entonces simplemente aquí necesitamos otra decisión. A ver, después de imprimir la cantidad de divisores, aquí voy a decirle si la cantidad de divisores es 2,
entonces número es primo. Ahora vamos a preguntarnos eso. Entonces, si divisores es igual a 2, entonces voy a imprimir que es primo. Ok. Y aquí voy a imprimir un salto de línea para que no quede todo junto. De lo contrario, imprimo no es primo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a correr esto. Y ahora le voy a poner el número 10. Dice que tiene 4 divisores y entonces no es primo. Y ya sabemos que no era primo, porque efectivamente, pues no, tiene más divisores de los que debería, ¿no? Y probamos con el 17 y dice que sí, que es primo. Y ahora vamos a probar si esto es cierto. Entonces vamos a ver aquí. Números primos. Y aquí tenemos una pequeña tablita de algunos números primos. Entonces vamos a probar a ver si nuestro programa está correcto. Vamos a probar con algunos de los números que ven aquí. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que el 67 es primo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probar el 67. Dice que sí, que es primo. Y por ejemplo, aquí no está el 65. Bueno, pero aquí están todos los números, ¿no? Eso está mal. Esta es. Sí. Aquí están marcados en amarillo los que son primos. Entonces el 67 sí es primo porque está marcado, ¿no? A ver, otro que esté por aquí, el 53. También dice que es primo. Vamos a ver uno que no esté marcado. Por ejemplo... perdón. Por ejemplo, el 35. Y el 35 dice que no es primo. Y efectivamente no es primo. Entonces, así es como construimos un pequeño programita que nos dice si un número es primo o no es primo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿hasta ahorita alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, hasta ahorita ya hicimos un programa que nos dice si la cantidad de, si un número es primo o no. Pero para esto usamos una técnica que es contar la cantidad de divisores. Este no es un muy buen algoritmo porque tarda mucho. Imaginemos que queremos saber si el número 1.000.000 es primo. Lo que tendríamos que hacer es ir desde aquí, desde el 1 hasta 1.000.000 y saber, y entonces probar con cada uno de los valores a ver cuántos lo dividen. La desventaja de eso es que vamos a tardar mucho porque vamos a hacer 1.000.000 de operaciones. Porque iríamos desde 1 hasta 1.000.000, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer algunas otras cosas. Ahorita vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Para empezar, vamos a volver a escribir este programita. Entonces, aquí lo voy a volver a escribir. Y primero que nada lo vamos a meter en una función para que quede más
más claro, ¿ok? Entonces, ya saben, ¿no? Este es un programa para saber si un número es primo. Entonces, voy a crear una función que me va a regresar un tipo de dato booleano. Esta función le voy a llamar esprimo y va a recibir un entero que se va a llamar n, ¿ok? Entonces, en esta función lo que me va a regresar es, si se recuerdan el tipo de dato bool, es para regresar verdadero o falso. Entonces regresa true si es primo o regresa false si no es primo, ¿ok? Va, entonces simplemente vamos a meter esto dentro de la función y ya no quiero imprimir esto, simplemente muevo esto también para acá, ¿ok? Y en lugar ahora, entonces ahora lo que tengo aquí es una función que va desde i hasta n y que prueba todos los valores. Y al final yo no quiero que me imprima es primo o no es primo. Simplemente quiero que me imprima aquí, en lugar de esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la función? Si tiene dos divisores, ¿qué dijimos que es primo, ¿no? Entonces esta función, ¿qué es lo que queremos que haga? Que regrese true si es primo. Entonces aquí le vamos a decir que regrese verdadero. De lo contrario, que regrese falso. Y aquí simplemente vamos a decirle que vamos a crear una variable de resultado y le vamos a decir que el resultado es igual a es primo el número y si resultado es igual a verdadero, entonces imprimimos que sí es primo, ¿va? De lo contrario, imprimimos que no es primo. Entonces eso es básicamente lo mismo, simplemente lo que acabo de hacer es mover toda la lógica a esta función. Entonces ya está todo aquí dentro de la función y ya me dice que si es primo o no es primo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ahorita vamos a ver. Entonces si yo le pongo el 17, dice que sí es primo. Ok, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si en lugar de yo leer solo un número, imagínense que yo quisiera saber si 10 números son primos. Entonces ya no tengo que estar escribiendo todavía todas las veces esto y esto varias veces, sino simplemente puedo llamar a mi función. Entonces vamos a aquí hacer otro ejemplo. Vamos a hacer esto dos veces. Entonces leer dos números te voy a poner. Entonces para leer dos números vamos a hacer un for desde 0 hasta 2. Ok, y voy a meter aquí todo esto, simplemente así. Y entonces aquí le voy a decir que me imprima lo mismo, nada más voy a dejar un espacio. Y aquí también dejar un espacio, un salto de línea. Y ya estuvo. Y así, con ese simple cambio, ahora ya puedo yo saber preguntarle aquí dos veces. Le puedo poner dos números. Le voy a poner el 17 y el 35.
Y aquí me dijo el 17 es primo, el 35 no es primo. Entonces, así de fácil, ya cambiamos el programa para que nos diga si dos números son primos. Ahora podemos cambiar esto a 10, por ejemplo. Y lo corremos y ya compiló. Ahora le puedo poner el 17, el 35, el 10, el 2, el 4, el 3, el 5. Aquí me está diciendo cuáles son primos y cuáles no son primos, ¿no? Y pues ya le puse 10 valores. Y si se dan cuenta, el código prácticamente no cambió. El código de aquí arriba sigue siendo exactamente el mismo. Aquí ya está todo dentro de la función. Y aquí simplemente estamos preguntándole varias veces, ¿no? Entonces aquí, esa es una de las ventajas de mover el código a funciones, que es más fácil reutilizarlas y ya no escribir tanto, porque estamos haciendo prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita alguna duda? Todo bien. Bueno, hasta el momento ya tenemos esta función. Vamos a volver a copiar todo. Vamos a escribirla mejor. Ya nos enfocamos en esta parte de aquí. Esta parte de aquí ya no va a cambiar. Así dejemos. Lo que vamos a cambiar es, vamos a cambiar esto de aquí para ya no utilizar, para no hacerlo tan largo, para hacerlo un poquito más corto. ¿Qué se les ocurre? Que les digo que un número es primo si uno y el mismo lo dividen, ¿no? Si tiene dos divisores. Obviamente los dos divisores siempre van a estar en los extremos, que va a ser 1 y el mismo. Eso significa que lo podemos ver de otra manera. Ahorita lo que estábamos haciendo es ir en el ciclo desde 1 hasta el mismo. Si en lugar de ir desde 1 hasta el mismo, lo que hacemos es ir desde 2 hasta el mismo, entonces ¿cuántos divisores debería de haber en ese rango? ¿Cuántos divisores hay desde 2 hasta n-1? Por ejemplo, con el 17, ¿cuántos divisores hay desde el 2 hasta el 16? Que puedan dividir a 17. ¿Cuánto sería? 0. Muy bien. Entonces, vamos a tomar ventaja de eso. Entonces ahora ya no vamos a ir desde 1, vamos a ir desde 2 hasta n. Pero no vamos a llegar a n, sino que vamos a llegar a 1 antes de n. Entonces ciclo desde 2 hasta el valor del número menos 1. Pues lo mismo, que nos sirve para contar cuántos divisores tiene el número. Pero entonces ahora, ¿cuántos divisores necesitamos que haya aquí? Si la cantidad de divisores es 0, entonces sería el número primo, ¿no? Por lo que acabamos de ver. ¿Sí se entiende por qué sería 0? Porque ahora ya no vamos a pasar por el 1 ni por el mismo. Entonces, la cantidad de divisores sería 0. Vamos a ver si funciona. Lo corremos y le pongo entonces el 10 y dice que no es primo. El 2 es primo. El 3 es primo. El 17 es primo. El 15 no es primo. Entonces ahorita todo está funcionando bien. Entonces, todo bien hasta ahorita. Si se dieron cuenta, lo que cambiamos fue simplemente eso de aquí. Ahora, vamos a hacerlo de una forma más corta. En lugar de contar, vamos a tratar de encontrar un divisor. Si dividiendo desde 2 hasta n-1 encontramos algún número que pueda dividir a n, eso significa que n no es un primo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos el número 7, esos son los números que hay desde el 1 hasta el 7. Entonces, lo que me interesa, lo que va a hacer este for, es ir desde el 2 hasta el 6. Entonces, lo que va a preguntar es ¿el 2 es divisor de 7? No,
El 3 no, el 4 no, el 5 no y el 6 tampoco, porque ninguno de estos lo divide y su residuo es 0, ¿ok? Entonces la cantidad de divisores es 0. Ahora, el 10. Si voy en este rango, desde el 2 hasta el 9, empiezo en el 2. ¿El 2 divide el 10? Sí, sí, porque el residuo es 0. Entonces, ya sé que el 10 no es un número primo. Vamos a tratar con otro, por ejemplo. ¿Qué tal el 14? No, el 14 no, a ver. 15. Así, etcétera, hasta el 15, ¿no? Entonces, el 15, voy a ir en este rango, ¿no? ¿El 2 divide el 15? No. Ahora, ¿el 3 divide el 15? Sí. Entonces, aquí ya encontré que hubo un divisor. Entonces, ya no tengo necesidad de seguir con los otros, porque desde aquí yo ya supe que hubo un número que lo dividía. Entonces, ya es prácticamente seguro que no es un primo, porque ya encontramos un divisor en ese rango. Y recuerden que en ese rango no deberíamos encontrar ninguno. Entonces lo que podemos hacer es simplemente cambiar nuestra función para que en lugar de contar, trate de buscar. Entonces, en este momento, si en algún momento esto es verdadero, significa que tiene un divisor. Entonces esto se va a volver 1. Y como queríamos que fuera 0, pues desde aquí sabemos que este número no es un primo. Entonces aquí le voy a poner un ciclo que va desde 2 hasta n menos 1 y busca un divisor. Si encuentra alguno, significa que n no es primo. Entonces, si el residuo de la división del número entre... Entonces, si encontramos un divisor, regresamos false porque porque no es primo. Entonces ya no necesitamos esto. Simplemente nuestra función se hizo más pequeña, si se dan cuenta. Ahora vamos desde 2 hasta n-1. Y si en algún momento encontramos algún número que pueda dividir a n, ya sabemos que no es primo. Entonces regresamos falso. ¿Y qué pasa si acabamos el ciclo y no encontramos ningún número que lo dividiera? Significa que solo sus divisores fueron solamente el 1 y el mismo. Entonces, sí es primo. Entonces, regresa verdadero. Entonces, si llegamos hasta este momento, hasta este punto, significa que n, que no encontramos ningún divisor en el rango de n a, perdón, de 2 a n menos 1, por lo que n es primo. Entonces ya quedó más cortito el código, si se dan cuenta. Y eso de aquí no lo tocamos. Entonces vamos a compilarlo y vamos a ver si funciona. De nuevo con los valores que probamos hace rato. 17 dice que es primo. 10 no es primo. 67 sí es primo. 65 no. 15 tampoco. 19 sí es primo. 21 no es primo. 23 es primo. 25 no es primo. 14 no es primo. Aquí están todos los números que probamos y efectivamente está funcionando bien.
Y si se dan cuenta, y si comparamos este código, así como está, contra el primero que hicimos, miren, el primero para empezar estaba más enredado. Estaba todo regado aquí. El segundo ya lo ordenamos en nuestra función. Y ya estaba un poquito más corto. Pero el tercero ya está mucho más cortito y está más entendible. Simplemente dice que va desde 2 hasta n-1. Si encontramos algún valor que lo divida, ya no es primo, regresamos que es falso. Y luego, si llegamos hasta este punto, no encontramos ningún divisor, o sea que es verdadero y es primo. Eso de aquí no se cambia. Y esa es toda la historia de los primos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien entonces? Ok. Bueno, entonces esa es toda la historia de los números primos. Más adelante vamos a ver una optimización, que todavía va a ser el código más rápido. Porque ahorita todavía estamos yendo desde 2 hasta n-1. O sea, que si queremos comprobar cuántos números hay perdón, si el número 1.000.000 es primo, eso tardaría bastante porque tendríamos que ir desde el 2 hasta 999.000, ¿no? 999. Entonces, es todavía muchísimo. Más adelante vamos a ver cómo hacer esto más rápido, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a dejarlo aquí en este código. Entonces, esa es la prueba de primalidad y así es como funciona. A ver, vamos a ver si puedo mostrarles esto. Sí, ok. Entonces, esto que acabo de abrir aquí es lo que se llama debugger. Se llama debugger porque en inglés eso significa, bueno, para empezar, cuando en el código hay algún error, eso se le llama bug. Aquí, como dice aquí debug, bug. Y bug en inglés significa como bicho o escarabajo. Y la historia es de que en el pasado, cuando las computadoras todavía eran máquinas así grandísimas, ah, cuando fallaban a veces era porque se metían algunos bichos ahí. Entonces por eso se le decía que había bugs, que había ahí bichos. Entonces, actualmente cuando programamos y encontramos errores, luego se le dice que hay bugs. Entonces, un debugger sería lo equivalente a decir que vamos a buscar bugs. Entonces, eso significa que vamos a buscar si hay errores. Entonces, esta es una herramienta que nos permite ejecutar nuestro código, pero hacer pausas. ¿Pausas para qué? Para ver cuál es el valor de las variables. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a poner una pausa aquí, en esta línea, en la línea 12, y una pausa en la línea 15. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner primero pausa. A ver, voy a terminar esto. Ok, entonces le pongo una pausa en la línea 12 y una pausa en la línea 15 para que podamos ver qué es lo que va a estar pasando. Ok, y vamos a correr esto. Entonces aquí ya está corriendo. Entonces le voy a poner un número. Vamos a empezar con el número 10, ¿de acuerdo? Ahí está el número 10. Aquí, como pueden ver, hay una flechita amarilla que indica que ahí es donde se detuvo el código. Entonces, aquí a la izquierda pueden ver el valor de mis variables. N, ¿cuánto vale? N vale 10. Si se acuerdan, ahorita aquí le acabo de poner el 10. Y tiene un valor muy raro. ¿Por qué? Porque aunque aquí está el puntero,
esta línea todavía no se ha ejecutado. Llegó a esta línea, pero todavía lo que está aquí no ha pasado. Entonces, en este momento va a pasar esto que dice i es igual a 2. Pero eso va a pasar hasta que yo le dé aquí avanzar. Entonces, ahorita le voy a dar que avance. Ya avanzó. Ahora ya vieron cuánto vale i. I vale 2. Y eso es correcto porque estamos en esta parte de acá. Y ahora está en pausa la línea 15. La línea 13 y la línea 14 no les hizo caso porque son comentarios. Y si recuerdan, los comentarios simplemente son ignorados. Ok, estamos en la línea 15. ¿Qué va a pasar? Si n módulo de i es igual a 0, vamos a detenernos, ¿no? Ahí se va a acabar el programa. Entonces, ¿cuánto es 10 módulo 2? 10 módulo 2 es una división entera. Entonces, sobra 0. Eso significa que esto va a entrar dentro del if. Entonces, vamos a llegar aquí a esta línea que dice return false. Vamos a darle siguiente. Si se dan cuenta, estamos ahora en esa línea. Ahora, como estamos en esa línea, aquí se va a acabar nuestra función. Vamos a darle siguiente. Como le digo, como aquí ya llegó a este que decía return false, ahora se saltó hasta esta llave. Eso significa que ya va a acabar esta función. Y ahí es donde acabó. ¿Y qué es lo que nos va a regresar esta función entonces? Nos va a regresar falso. Y aquí fue donde se llamó donde se llamó la función. Esto es lo que está pasando en la función principal, ¿recuerdan? Entonces lo que pasó fue que leímos el número, se abrió esto, yo le puse el 10 y llegó acá. Entonces aquí está la variable resultado, miren. Aquí a la izquierda pueden ver el valor de número. Número vale 10. Aquí está número. Esta i es una i diferente, ¿eh? Esta i de aquí solo existe en esta parte de acá. Esta i es otra historia. Entonces estamos en esta parte de aquí. I vale 0. Vamos apenas en el primer número, ¿no? Número vale 10, que es lo que acabo de leer. Y resultado ahorita vale false, porque es lo que nos regresó esta función. Entonces, estamos en la línea 32. ¿El resultado es igual a verdadero? No, aquí claramente vemos que es false. Entonces esto no va a pasar. Se va a saltar hasta esta línea, hasta la línea 36. ¿Ya vieron? Ahí está en la línea 36. Si le doy siguiente de nuevo, ya acabó esa parte de ahí. Ahora regresamos otra vez acá arriba. Y lo que pasa cuando regresamos arriba es que en el for i se va a incrementar. Entonces, miren aquí a la izquierda. Ahora i vale 1. Y ahora vamos a leer otro número. Y aquí está esperando que leer un número. Y hace ratito como pasamos por esta parte que decía no es primo, pues lo imprimió. Ahora está esperando otro número. Vamos a intentar con el 17. ¿De acuerdo? Ya lo puse. Entonces ya lo leyó. Y miren, aquí está mi variable y dice que el número vale 17. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo bien hasta ahorita? Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a ejecutar esa línea. La línea 31 va a llamar a mi función que se llama esprimo. Entonces vamos a meternos ahí. Y aquí estamos en la función de esprimo. Regresamos. Otra vez y vale algo raro porque todavía no se ha ejecutado esta línea, como les digo. Aquí en esta parte de aquí ya i vale 2. N vale 17. Entonces, 17. ¿Cuánto es 17 módulo 2? 17 módulo 2 es 1. Porque 17 entre 2 toca de a 8 y sobra 1. Entonces, esto es falso. Lo que va a pasar es que no va a entrar aquí. Se va a venir hasta esta línea de acá. Perdón, hasta esta línea de acá. Y después, como es un for, regresa arriba. Entonces regresamos aquí arriba.
Y ahora, ¿cuánto vale i? Sigue valiendo 2, pero cuando lleguemos acá va a cambiar su valor. ¿Ya vieron? Aquí ahora es 3. Entonces 17 entre 3, 17 módulo 3 es 0, no. Y otra vez se fue arriba. Y ahora es 4. Y así va a seguir cambiando. 5, 6, 7. Y así sigue cambiando. Y ninguna de esas condiciones es verdadera. Entonces todavía no ha podido llegar aquí. Como todavía no llega aquí, entonces sigue ejecutando y ejecutando y ejecutando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el último número que va a llegar. Porque 16 es menor que 17. Sí. Y aquí cuando i vale 17 ahora, como valía 17 ahí, ya no entró al ciclo. Entonces se salió, deja de existir i, y llegamos hasta esta parte de acá, hasta la línea 21. Entonces, como nada de esto se cumplió, nunca llegamos acá. Ahora llegamos hasta aquí, a la línea 21. Y lo que va a regresar es verdadero. Entonces va a regresar verdadero, y ese valor de verdadero se va a guardar en esta variable de resultado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces le doy siguiente, se acaba la función y regresamos acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el resultado ahora vale true, vale verdadero, porque en esta línea la función le regresó verdadero. Ahora, línea 32, resultado es igual a true. Aquí claramente vemos que sí. Entonces lo que va a pasar es que va a imprimir es primo. Línea 33, todavía no ha pasado nada. Le doy siguiente, ya pasó. Y aquí claramente dice que 17 es primo. Y ahora está listo para volver a hacer de nuevo todo este rollo. Entonces si le ponemos, por ejemplo, ahora el 5, aquí. Perdón, todavía no está listo para leer. Ok, entonces aquí el 5. Ahora número vale 5. Y bien, de vuelta aquí a es primo. Entonces otra vez va por 2, la i vale 2, luego i vale 3, luego i vale 4. Como ninguna de esas dividió a 5, regresamos verdadero. Y ese verdadero se guarda en esta variable y me imprime que es primo. Y aquí dice que es primo. Y así sucesivamente se va ejecutando y ejecutando y ejecutando. Y así es como funciona nuestro código que acabamos de crear. ¿Hay alguna duda? ¿Les gustó esta parte del debugger para ver cómo se ejecuta? ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta el momento? Iván dice que le parece una buena forma de explicarlo. Ok, qué bueno que ahorita te ayudo esto. Más adelante vamos a seguir viendo más del debugger y les voy a enseñar cómo lo pueden configurar para usarlo ustedes, para que lo usen para ver cómo se ejecuta su programa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. De tarea, les voy a dejar que practiquen el código que acabamos de ver. Traten de cambiarlo para que ahora, en lugar de decirles cuántos, bueno, si un número es primo o si un número no es primo, ahora cambien el código para que les diga cuántos números primos hay entre el 1 y n. Por ejemplo, si yo pongo los números del 1 al 5, ¿cuántos números primos hay ahí? Los números primos serían 2, 3 y 5. Entonces, del 1 al 5 hay 3 números primos. Y ahora, ¿cuántos números primos hay desde el 1 hasta el 10, por ejemplo?
ese sería su ejercicio de tarea, ¿de acuerdo? Y pues por el momento sería todo. Más al ratito, dice, si no copiamos todo porque me hice bolas. Ah, no te preocupes, eso es justo lo que iba a decirles. En un momento voy a subir estos códigos, les paso el link por el grupo y, y ya. Entonces en un ratito les comparto el video de la sesión, les comparto los códigos que acabamos de hacer y les comparto las anotaciones de la tarea, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta el momento? Va. Pues bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el jueves de nuevo a las 7.